Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Esto es Momentum, la alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Ya se encuentran con nosotras y con nosotros, mi querida Violeta, pues aquí en la mesa de las académicas. Ahora ya parece ser académicas insoportables. Si usted las hubiera visto ayer en el chat. Pues bueno, es Leticia Calderón, Ingrid Turguelles, y ahora pues estrenando, ya que se incorpora a esta mesa, pues nuestra querida Edurne Uriarte, que nos estará ya acompañando en esta mesa de los martes, que se suma a la mesa de las académicas. Bienvenidas, compañeras. Hola, muy buenos días, queridas, ¿cómo están? Buenos días, un saludo, Edurne. Saludos a todos, obviamente. Buenos días y muchas Buenos gracias. días, muy bienvenida, querida Edurne, ¿cómo estás? Muy nerviosa, muchas gracias. No, bienvenida, y así es que es una alegría para nosotros y esa era la sorpresa que teníamos. Así es, así es. Pues, queridas compañeras, si les parece, vamos entrando en materia. Mucho que hablar, y uno de los temas que proponían ustedes para que abordáramos, pues era precisamente esta confrontación que cada vez se agudiza más entre pues integrantes del INE, particularmente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que bendita sea la Virgencita Morena y Rebelde, están a punto de salir. No, porque va a regresar a la Facultad de Economía, no digas eso. Bueno, pero del INE si salen, eso sí es algo para celebrar, para todas las y los mexicanos. Pero bueno, pues están entre las iniciativas que están teniendo de marchas y demás, pues es la presentación de este libro de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y que pues lo que se viralizó muchísimo en redes sociales, particularmente este fin de semana, pues no es tanto la presencia de José Woldenberg, que ya se ubicaba en ese lado, sino que de manera más abierta, más clara, digamos que desde el punto de vista de algunos de nosotros y de nosotras, pues es es la vez que más claramente la periodista Carmen Aristegui pues asume un posicionamiento político mucho más claro, ya en franca oposición con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, de los videos, que además esa es otra de las particularidades que tuvo, compañeras, que pues en lugar de que hubiera así un video bien hecho y que se estuviera haciendo mucha difusión, pues llamaba la atención que no hay videos sobre la presentación del libro. Era un evento público, y que no se grabara es algo que llama mucho la atención, así que pues agarrando pedacitos de un lado y de otro, y para que no nos vayan a bloquear el video, pues ponemos el audio con algunas imágenes, pero que rescatamos la parte, consideramos, sustantiva de la exposición de Carmen Aristegui, y un fragmento también de Lorenzo Córdoba. Además, cómo cierra este video con una intervención de Carlos Alarraqui. Así que pues vamos a escuchar este fragmentito y regresamos para escuchar sus comentarios. Es domingo 29 de enero de 2023. Este libro de Editorial Planeta, que se llama La democracia no se toca, cuya portada pues es una fotografía de esa manifestación ciudadana, esa marcha por la democracia que tuvo lugar en 2022, y que bueno, pues es una fotografía que ilustra de una manera muy poderosa lo que en ese momento estaba ocurriendo y lo que ocurre hoy por hoy, que es una manifestación, una expresión ciudadana muy fuerte para defender precisamente a la democracia mexicana. Estamos frente a este fenómeno que tiene que ver con la política, con la organización, con las autoridades, con la sociedad, todo lo que involucra la palabra democracia hay que discutirlo ampliamente. Y este libro finalmente es una herramienta, como dice Planeta, para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente. Junto con Ciro Murayama, pues ha planteado que tuvo noticia de que el secretario de Gobernación dijo o habría dicho a los legisladores de su partido que había que destazar o destripar
o despanzurrar, ¿o cómo era? Cualquiera de esas palabras que finalmente, dichas o no dichas, de manera directa a los legisladores, ilustran, describen finalmente lo que, según los especialistas y la gente que directamente está operando al sistema electoral en México, pues podría ocurrir en caso de que estas reformas finalmente puedan validarse de manera sorpresiva, sería así desde mi punto de vista. Porque sí, la ley es la ley, no juguemos a que la ley, que no me vengan con eso, dentro de los cauces legales para poner en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los elementos y argumentos que creamos convenientes para que ellos cumplan esa tarea de control que la Constitución es mandata. Así que yo creo que no es un asunto nada más de los jueces, es un asunto de hacer llegar a los jueces los argumentos, las demandas, para que el orden constitucional funcione. Hola, mira, es demasiado fácil porque hay que estar ahorita metido en la política para que no nos vean la cara de pendejos los que quieren ser autoritarios y dictadores. Si nosotros defendemos la democracia, México va a seguir siendo el país más importante y más chingón del mundo. Si nos dejamos apachurrar por esta bola de bestias, vamos a ser el país que regresó a los años 60 y tú no sabes lo que eran los 60. Así que yo te recomiendo que mejor te metas en este rollo, veas este canal en YouTube, también ve Atípica y ahí te vas a enterar mucho. Ya tengo el libro. Pues bueno, tremendas las imágenes y la exposición ahí de Carmen Aristegui. Ingrid Turquelles, ¿qué decir al respecto? Tu micrófono, algo sucede con tu, casi no te escuchas. Se entrecorta. A ver. No. Algo está mal ahí. A ver, un momentito, si apagas la cámara, un momentito y hablas, a ver qué ocurre. ¿Ahí sí? Ahí sí, ya. Ándale, ahí está ya. Fallas técnicas. Es que escuchar tanta tontería. Uy, no. Algo está mal. A ver, apaga. Sí, igual la sacamos. Exacto, salte y vuelve a entrar. Ajá. Sí. Y empezamos, si quieres, entonces contigo, Leticia, ¿qué decir al respecto? Oye, bueno, primero, buenos días y bienvenida a Edurne, un gusto. Oigan, ¿qué onda con Carmen Alarraqui? Carmen Alarraqui. ¿Qué pasó ahí? Yo no entendí nada. Primero, porque para serles muy sincera, digo, que esté ahí como moderadora, pues ella ha estado y es parte de un grupo con el que ha trabajado toda la vida, la parte de los colegas del INE, nada más que decantados en este contexto. Ella, como una periodista que tiene un lugar tan privilegiado, pues no tiene la necesidad o no es como su papel cotidiano prestarse a ser moderadora de este tipo de eventos, que sí lo hacen otro tipo de comunicadores, pero ella no es común que aparezca. Entonces también eso ya implica una postura, una toma de lugar. Y la otra que me llamó mucho la atención es qué chafa presentación del libro, porque para el caso lo que hizo es leer la contraportada, yo creo que en el camino, y la siguiente cosa es, bueno, hacer alusión a la foto de la portada. O sea, yo creo que ahí sí le faltó leer, aunque sea el índice, darse una idea y obviamente enterarse de que es un libro, pues de dibujitos. Eso va a estar muy bonito, que lo vamos a ver por acá, me parece, porque es un libro que juega mucho con la idea de, al ser didáctico, pues presentar a nivel muy básico ideas no solamente simples, sino mentirosas. Y creo que es algo de lo que tenemos que hablar más allá ya ahorita de la nota rosa, ¿no? Porque esto de que yo sí insisto, ¿no? A mí me sorprende, bueno, un personaje como el señor Carlos Aristegui, pues hablando con vulgaridades y groserías en el ánimo de construir un vínculo, supongo yo que con quien lo escucha y lo sigue. Entonces, es una tergiversación del tipo de público que se supone que acompañaría un tipo de evento de señores doctores, consejeros electorales, y lo pongo en otro contexto también que me parece como muy delicado, y es, bueno, dice Carmen, que dicen que dijeron, y que entonces una persona le dijo, a ver, ella es periodista. Jugar con ese tipo de imágenes es justamente
contradecir todo lo que nos ha enseñado en términos de ética periodística, en términos de seguimiento, digamos, de notas, de darle seriedad, sobriedad a dichos de personajes públicos, como se hace alusión en este caso al secretario de Gobernación, que mira, la verdad, nada más porque no están en ese plan, pero por difamación podría, digamos, demandar, porque bueno, y que le demuestren que lo haya dicho, ¿no? En todo caso, sería muy interesante verlo. Y lo último que quisiera decir es que ayer vi un cachito nada más, porque solamente subieron un cachito, ojalá que suban la entrevista completa de la consejera Inés de la Cruz del INE, de las personas que entraron más recientemente, hace un año y medio, al INE, no sé si incluso más, y me pareció muy interesante porque justamente oyendo primero otras voces, primero que ya se manifiesten, ¿no? Pero la otra es que sin buscar un protagonismo, habría que ver cómo se dio esa entrevista, pero dice cosas muy interesantes y tienen que ver con que obviamente la parte que han usado y digamos abarcado los consejeros electorales, sobre todo Ciro y Lorenzo Córdoba, pues es abrumador. Y lo que tenemos aquí es que ella manifiesta opiniones distintas, dicen, a ver, yo no voy a decir nada de mis colegas consejeros, pero sí tengo que decir que no hay que exagerar. Aquí no hay un sistema electoral que se pueda caer, ni con cambios que nos harían reformular cosas, departamentos, oficinas, sillas, ponte aquí, ponte allá. Dice, pero nada que modifique sustancialmente un modelo electoral que está fuertemente consolidado. Y si no está consolidado, pues ¿qué han hecho 30 años estas personas, no? O sea, ya estaríamos diciendo, estamos en un punto en el cual el número de décadas que ya lleva el sistema electoral mexicano y la supuesta consolidación que esta tendría que ofrecer en la representación justamente de quienes son sus, digamos, máximos voceros, que son los consejeros, pues obviamente tendría que hablar siempre bien de la consolidación de su propio trabajo. Al decir que se podría caer porque quiten una cosita, y ella misma señala, y esto no está en alfileres, está completamente consolidado, y por tanto, bueno, lo que se pueda venir de cambios implicará que tendremos que adaptarnos como personal del Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que son muchos puntos, pero bueno, insisto, no se vale lo que están haciendo en términos de este juego, pues, mediático, que, bueno, no es que no se valga, ¿verdad? Pero digamos, pues vulgarizan. Carmen Alarraqui no me gusta, no es lo mío, la verdad, le tengo un fuerte aprecio y sí me desilusiona muchísimo. Gracias, Leti, pues este juego de palabras que hacen, ¿no? Carmen Alarraqui, Carlos Aristegui, y bueno, pues podríamos seguir ahí incluso con la presencia de otras personas que estuvieron, de otros personajes ahí, innombrables, entre ellos Roberto Madrazo y otros, ¿no? Así es que, bueno, qué bien que haces este juego de palabras, gracias. Y bueno, ya está con nosotros Ingrid. Ingrid, ¿cuál sería tu valoración, balance de esto que ocurrió, de este encuentro? Porque finalmente fue un encuentro previo, ¿no? A lo que va a ocurrir el 26 de febrero en el Zócalo. Ellos están diciendo vamos a abarrotar el Zócalo y vamos a defender la democracia, y bueno, pues otra vez, ¿no? Con esto de que el INE no se toca. ¿Cuál es tu valoración a partir de esta presentación, querida Ingrid? ¿Se escucha ahí? Sí, muy bien. Yo creo que mi computador colapsó de escuchar tanta tontería en el video que estábamos viendo. Como que colapsó el sistema, ¿no? Y yo también, yo decía, no puedo creer tanta cosa que estamos escuchando acá. Es una lástima ver a Carmen Aristegui en su desfiguración, en su deformación, de una persona que tuvo un rol, digamos, importante comunicacional, ¿no? En épocas de los peores prianismos, diríamos, a desfigurarse hacia una figura que hoy en día está incluso con aquellos que ella misma criticó, ¿no? Eso es algo bien llamativo. Pasa, por eso también no hay que crear falsos ídolos, siempre hay que estar con la mirada muy crítica, porque en realidad es común que la gente vaya teniendo distintos intereses y finalmente se desfigure, ¿no? O sea, no hay que creer tampoco en esta cosa que se va a mantener eternamente, y es muy triste de todas formas verla, porque es una buena comunicadora. Y la vemos en un rol político, porque esto no puede llamársele, digamos, medios de comunicación, esto es un meeting político
no es un encuentro, de seres de la ultratumba, como bien le puso el monero Rapeno. Están saliendo seres de ultratumba de distintos lugares a atacar al gobierno en vista de, por supuesto, las elecciones del 24. O sea, vamos a ver esto y cosas de más realismo mágico, yo pienso. Y este libro, que bien podríamos decir que más bien corresponde a una especie de panfleto, porque libro así como tal, yo no lo diría, tampoco diría que es un material de educación, es un panfleto político, donde la hipótesis del panfleto es que en este país hay autoritarismo. Ahí no sé si pueden mostrar las imágenes de una encuesta que Manuel Hernández Borgoya decía que era como de las revistas, así la Tú, ¿no? Revista Vogue, ¿no? Una encuesta pero súper paupérrima del panfleto, donde en el fondo se está orientando la lectura hacia la hipótesis final de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un populista, que la democracia de México está en peligro por este estilo digamos, de forma de administración, y que hay que cuidar, ¿no? Esa es como la hipótesis, que es más o menos lo mismo que han traído desde que los amenazaron con bajarle los sueldos, ¿no? Porque esto claramente tiene una cosa que a partir de lo individual se transforma en una especie de apocalipsis zombie, así como de la serie esta de HBO, The Last of Us, ¿no? De unos hongos aquí que nos van a venir a corromper el país, que el país está en peligro, que van a llegar los norteamericanos y nos van a invadir el 24 cuando las elecciones no sean justas. Es una cosa y es una técnica de asustar, que es algo que en política se usa mucho, lo usa mucho la derecha, es la técnica clásica de la derecha, sino Naomi Klein, ¿no? La doctrina del shock, vamos asustando a las masas con que van a pasar cosas terribles y apocalípticas para que voten de otra manera. Yo pienso que no les va a resultar, esto es burdo. Si vieron ahí el panfletillo, digamos, que además me llama la atención que tenga los colores de MC, porque es naranjito. Digo, a ver, qué curioso. Después vamos a hablar del nuevo grupete de los desenterrados, le vamos a llamar, ¿no? Los el colectivo mexicano, Colectivo por México, MC. Pero bueno, al final esto también se engrana con esta marcha, que bien hablaba el doctor Lorenzo Meyer en la excelente entrevista que tuvo recién, ¿no? Que son marchas para medir el músculo, pero también son marchas, yo pienso, para negociación dentro de la oposición. Yo creo que aquí hay distintos movimientos políticos que están tratando de negociar candidaturas para el 24. Hay que ver a quién le conviene, digamos, mostrar este músculo. Veo mucha participación, y ahí lo vamos a hablar de Dante Delgado, entonces está interesante. Y básicamente el rol, insisto, de Carmen Aristegui es muy triste de verse. Y me parece también que otra cosa muy grave en este caso es que estos dos personajes, opositores, etcétera, son funcionarios públicos todavía. O sea, yo sé que le quedan como 62 días, porque Fabricio Mejía los mide todos los días en Twitter y le va poniendo un día menos, un día menos, un día menos, pero todavía les queda tiempo, y ellos son funcionarios públicos. Y un funcionario público no puede hacer esto. O sea, quien está rompiendo la democracia, quien está trizando, digamos, las estructuras democráticas son ellos. O sea, básicamente son ellos. Un organismo neutral, calificador de elecciones, jamás en la vida puede tomar una postura política. Y eso es peligroso. O sea, quien está poniendo en peligro la democracia son ellos mismos. Así que lo dejo hasta ahí y celebro la llegada de la querida Edurne, que Edurne, te cuento que en el chat aquí era una celebración generalizada por tu entrada a esta mesa. Entonces tenemos muchas expectativas. No, mentira, no. Nada, estamos felices y contentos de que participes con nosotros. Lo dejo hasta ahí. Pues gracias, mi querida Ingrid. Y efectivamente, con ustedes, Edurne. Gracias. Bienvenida, mi querida Edurne. Y ahora sí que pues te toca la palabra y te toca hablar de Carmen Aristegui y de este evento. Así que pues está bien para iniciar de este evento de Lorenzo Meyer, Ciro Murayama y pues todo este grupo que estuvo presente en la presentación de este libro, que más que nada se identifica más como un acto estrictamente político, tratando de enviar un mensaje político importante, uniendo fuerzas. Así que, ¿qué decir al respecto? Sí, bueno, muchas gracias. Primero, darle las gracias a Ernesto y a Violeta por esta invitación, y bueno, a Leticia y a Ingrid por recibirme, también a la audiencia a la que pertenezco y que soy muy feliz de ser audiencia de este medio.
Y bueno, también participar de esta mesa que empezó con 3 mujeres, que ya ninguna está, y que todas están en un lugar donde son muy felices, ¿no? Y yo pues vamos a ver qué hacemos ahora nosotros con esta nueva vida, ¿no? En esta mesa, así es que muchas gracias. Y bueno, pues como en la radio no puedo evitar, ya que estoy aquí por primera vez, mandarle saludos a mis amigas, a mi mamá, a mi familia. A tu hija, a tu hija. A tu A mi hija. hija, ¿no? Que es lo que Eso. siempre he querido hacer, así, hablar a la radio. Entonces, no, a todo el mundo, muchas gracias. Y bueno, quiero partir de un comentario que dijo Leticia, ¿no? Que es un tipo de evento, ¿no? Que con un tipo de audiencia, ¿no? Para la cual, o sea, finalmente se siguen hablando entre ellos, ¿no? Y me llamó la atención ese comentario porque ese es más o menos la identidad del libro, ¿no? Ellos quieren hacer un libro de divulgación, según le escuché en una entrevista, pero es un libro que tiene una tapa, que tiene una identidad y un contenido que tiene otra. Pero el discurso sigue siendo el mismo para ellos, ¿no? Entonces eso fue pues, lo primero que me llamó la atención. Y lo segundo es que sí, justo, o sea, no hay video completo de la presentación, igual que tampoco hay video de la última conferencia de prensa que hizo Lorenzo Córdoba, ¿no? Entonces sí llama la atención si son coincidencias, si son accidentes, pero pareciera de pronto que, o sea, si no son coincidencias, pues como una especie de contención de la información, ¿no? Para que no se pueda, o sea, que se contiene y se dirige de alguna manera, porque otras cosas están completamente públicas en el INE, ¿no? Sus aburridas horas y horas de sesiones están todas allí. Entonces es interesante ese detalle que señala Ernesto. Y bueno, a mí Carmen pues me da tristeza, ¿no? Como público, como muchos que hemos estado ahí escuchándola, que la seguimos de la radio al internet, entonces es triste, ¿no? Me molesta un poco que AMLO diga que nos traicionó. Yo creo que no nos traicionó, yo creo que pues antes estábamos más de acuerdo con ella y con su postura política, pero ella siempre ha sido ella, ¿no? O sea, siento que si vamos hacia atrás y la vemos es histriónica, es combativa, ¿no? Le gusta llamar la atención, entonces nada más que antes teníamos más empatía política, como nos está pasando con muchas otras personas, ¿no? Que teníamos antes a lo mejor un enemigo común y ahora con AMLO en el gobierno nos estamos acomodando todos, ¿no? Y entonces pues ella está pues también combatiendo y defendiendo su propia imagen ante todo lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Como figura pública. Entonces no debe ser fácil. No creo que lo esté haciendo de la manera en la que a mí me gustaría, pero pues finalmente se va acomodando y se va revelando en la realidad política que es la que a ella le interesa y pues eso pues, nos da a todos también más claridad. Y cuando pienso en este trío, Ciro, Lorenzo y Carmen, pues aunque uno sea político, digo, aunque estos dos sean académicos y ella periodista, pues para mí los 3 son intelectuales, ¿no? No siento que se vean como Ciro y Lorenzo, como dice Ingrid, como funcionarios, ¿no? Es otra vez esta cosa de que o sea, finalmente son servidores públicos estando en la UNAM o estando en el INE, ¿no? Pero ellos no se ven en ningún lugar como eso, ¿no? Ellos se ven, pues, están como dentro de un ámbito político que tiene total coherencia con todo el público que estuvo allí y bueno, pues también con una imagen de la audiencia, ¿no? Como esta cosa donde están diciendo que su libro es de divulgación, pero en realidad quieren hacerlo un discurso popular, ¿no? Pero como feo, ¿no? O sea, la estética es fea, todo está mal. Y bueno, al mirarlos a los 3 como intelectuales, y poniendo en contraste también a Norma, que me pareció un personaje fascinante, Norma Irene de la Cruz Magaña, me acordaba de una idea muy pequeñita de Pierre Bourdieu que habla sobre los conservadores, ¿no? O sea, digamos, no es muy novedoso, pero de pronto parece que dentro del INE tienes a este grupo de conservadores, de estas personas que quieren
defender a toda costa esa democracia que han creado y que frente a eso, que es el que está teniendo mayor visibilidad mediática, ¿no? Que se están involucrando cada vez más en una participación políticamente activa y dejando su lugar de funcionario y su lugar de neutralidad, pues aparecen estos otros personajes como Norma que nos revelan con mayor claridad eso, ¿no? Esa tensión que hay dentro del INE y esta pugna también de una, pues de gente muy novedosa, ¿no? O sea, cuando yo veía su biografía y dónde ha estado y todo el trabajo social que ha hecho y todo el trabajo internacional que tiene, pues Lorenzo y Ciro me parecieron tan pequeñitos, tan ínfimos, ¿no? Frente a toda la imagen de autoridad que nos quieren mostrar que pues sí veo este detallito, ¿no? Del conservador frente a estas jóvenes generaciones que están empujando y empujando. Y otro detalle, que ella se asume de izquierda, ¿no? Pero es curioso que el Goldenberg, por ejemplo, decía que ellos eran izquierda, ¿no? Entonces, de pronto es pelear contra esta izquierda que construyó el gobierno, ¿no? O sea, que construyó su propia izquierda y que la institucionalizó, frente a esta otra izquierda que está entrando, ¿no? O sea, ellos de verdad están defendiendo la democracia, ¿no? La que ellos creen que es. Y bueno, con esto cerraría. Muchas gracias, querida Edurne. Pues yo también le mando un abrazo muy, muy fuerte a tu hijita, que la queremos mucho siempre que la vemos por acá. Así es que también, como tú dices, aprovechando el viaje, y me encantó eso, querida Edurne. Bueno, pues pasando, más bien, Leti, preguntarte si tienes algo que agregar sobre este tema. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que tú has dicho, ¿no? Que esta parte de las mentiras y la forma en cómo se va construyendo la narrativa pues en este libelo, o en este libro, ya no sé cómo llamarle, pero en esta parte, por ejemplo, desde el principio de la construcción y de tejer la democracia y la libertad, ¿no? Como uno de los elementos ahí centrales y que siempre es utilizado por el capital, este concepto de la libertad, y bueno, aquí se utiliza junto a la democracia. Entonces, bueno, si tienes que comentar algo al respecto, algo más, o pasamos al otro tema también de esto del colectivo por México y también del documento que están presentando. Leti, adelante. Mira, yo creo que sí hay mucho que agregar, pero también no quisiera que nos quedemos en esto, solamente en este afán como muy popular, ¿no? De hacer un documento muy popular para las masas, pues casi que ignorantes, porque entonces hay un juego. Véanlo los que nos están escuchando, búsquenlo directamente, porque realmente sí es muy burdo. Tenía mucha razón Edurne cuando dice, es que incluso estéticamente, pues es un agravio. De repente este juego en el cual Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial ponen tres torrecitas y una que se está cayendo y que obviamente tiene que ver con que el que representaría al Ejecutivo pues está pateando a las otras. O sea, como mensajes muy, ¿saben qué me recuerda? Al estilo de ese columnista del Reforma que alguna vez hizo el Cachas, ¿no? Era ese famoso Cachas que así hablándole como en plan así como de muy populachero a la gente para ver si así puedo identificarme y conectarme con ese otro sector, pues que creen que es la representación de lo que apoya, digamos, una transformación del país que otra vez vuelve a reducir y es no entender. Y si quieres, por ahí conecto, Violeta, de una vez, con esto que tiene que ver con la presentación también ayer que se dio de esta nueva propuesta de un grupo que se hacen llamar, bueno, que eso a mí me llamó mucho la atención, la verdad, es muy interesante, porque primero era punto de partida, que es el documento, ¿no? El documento que se presentó, aquí yo lo tengo en mi pantalla y lo he revisado ya con detalle, y el otro es que el documento habla de un México colectivo como otra forma de llamarse. Entonces, creo que ahí, incluso en términos de identidad, todavía no se ponen de acuerdo. Presentan un documento con un montón de puntos en los cuales, pues, digo, salvo el detalle, pues no podríamos estar en contra. Más seguridad, menos desigualdad, más felicidad, bueno, a ver, ¿no? Pero justo ese es el problema, de tener una retórica en la cual no hay problematización y al final de cuentas, pues se presenta como una lista de buenos deseos no acotados y con una serie de problemas que yo sí quiero destacar. Pero primero, el hecho de que no es un documento acabado, lo que ayer se presentó
pues fue una reunión de estos amigos que uno no creería que son amigos, pero resulta que son amigos, ¿no? Y que anuncia que para finales de junio, entonces sí tendrá un documento. A ver, Tosco, ¿por qué no se reunieron a finales de junio? Con un documento que está además avalado, consensado y trabajado por todos. Personajes tan raros como, ya se ha dicho, ¿no? Bueno, La Bastida, Dante Delgado, que es realmente el que convoca, que es ese grupo de MC, y que lo que está haciendo es atraer a aquellos que yo creo que no quieren, pues ya les da penita ajena, pues que los identifiquen tanto con Claudio X González. Yo creo que va por ahí un poco, no tanto que queme al santo, ¿no? Entonces, hacen este grupo que incluye personajes, a mí me llamaba la atención, Josefina Vázquez, Alejandra Barrales. Yo pensé que seguía en Miami, allá en su departamento, que la pobre, pues con tanto esfuerzo consiguió y que le chambeó tanto mientras era política, senadora, estudiaba, bueno, unas cosas impresionantes, ¿no? Estas cosas de el México mágico que uno nunca entiende cómo consiguió un departamento de $1 millón en Miami, pero bueno, qué bueno que ya regresó para que podamos recordar esas bonitas historias, los 1,000 millones de Josefina Vázquez también, que están ahí como una incógnita, pero algo que quería mencionar a propósito del documento y que no me resisto a decirlo también, tiene que ver con que hablan permanentemente de un solo México, un México, y apelan a ese México que debe contra la polarización, el México que debe ser otra vez uno. Y ahí es donde yo digo, de veras no han entendido nada. Y no han entendido nada en el sentido de que obviamente este país no ha sido nunca un país, ha sido una élite, un grupo que obviamente ha tenido una dinámica compleja, donde ha generado, por supuesto, una clase media, una serie de cosas, pero en la cual una inmensa mayoría ha estado recluida, relegada de la vida pública. Entonces, incluso la convocatoria y los nombres que están, por lo menos los que destacan, de los que están en este evento, lo único que muestran es que es el grupo que se conocen entre sí, que siempre han estado unidos, nada más que pues resulta que sí es cierto, ¿no? Que siempre estaban trabajando tras bambalina para mantener ese status quo. Y el otro elemento es que no incluyen ninguna voz que podrías perfilar como divergente a un discurso en el que hablan de los migrantes, los desplazados, las personas desaparecidas, pero hacen suyo un discurso de una manera incluso abusiva, porque al final de cuentas no es cierto que le están incluyendo, no es cierto que desde su papel político, estamos hablando algunos de legisladores, han presentado siquiera una propuesta para, por ejemplo, hacer algo en relación al tema del desplazamiento forzado por violencia en nuestro país. El otro día que se presentaba el informe ya de este tema con la mesa de las periodistas, pues es obvio que es un tema muy sentido, pero es un tema pendiente en la agenda legislativa. Por cierto, en la Comisión de Asuntos de la Comisión de Derechos Humanos, no me acuerdo cómo se dice, Comisión de Derechos Humanos que preside la senadora López Rabadán. Entonces, bueno, ahí a lo mejor Josefina podría decirle, oye, pues ya hay que cerrar este tema para que ya pueda entrar en vigor la ley como tal. O sea, son cosas en las cuales no es gente, digamos, que pasó por ahí y quiere dar su contribución, ¿no? Dar su limosna para que, por favor, esto no se vea tan feo, esto de que hay gente aquí pobre afuera. No, es un punto en el cual son personajes con responsabilidad pública, con capacidad política, que es lo más importante, y sin embargo, vienen y nos presentan un documento que ni siquiera está acabado, y nada más se los voy a decir. Mis alumnos de este semestre van a acabar primero su ensayo final que ellos este documento a tantas manos. Entonces, lo digo ahí sí en mi calidad de profesora, pues estarán mejor formados ellos a finales de este semestre en el tema que me toca, por lo menos, que que estos colegas que supongo yo que tienen además un equipo contratado que podría echarles una manita para verlo presentado en lugar de hacer una presentación de un listado de cosas interesantes, pero ningún el cómo. Pues digo, ¿cuál es? No, implementar estrategias de seguridad y justicia de largo plazo. Oh, ¿no? Disminuir la inseguridad y el crimen. A ver, ¿cómo? Ahí la dejo porque si no me sigo, Violeta, me sigo. Sí, muchas gracias, Leti. Ya, pues bueno, pues sí, qué iniciativa, qué personajes son los que estamos viendo ahí.
ahora sí que los conocemos a todos, las conocemos a todas. Ingrid Urgelles, ¿qué decir al respecto con esta iniciativa? Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo le puso el Monero Rapé? Los salidos de la ultratumba. Claro, los zombies, ¿no? O sea, salió gente, se desenterraron políticos que ya están absolutamente dead, muertos, y es como un refrito, una cosa así como bastante patética a mi entender, ¿no? O sea, lo encuentro como, o sea, ¿qué tan en serio nos podemos tomar todo este asunto? Como bien decía Leticia, el documento que se tardaron 1 año en hacer, que tiene 50 páginas, un montón de gente. O sea, no pueden hacer un documento y quieren gobernar el país, no. O sea, absolutamente confianza en sus capacidades. Y hay gente que además yo me pregunto, bueno, ellos hacen un diagnóstico, ese es como el documento, ¿no? Un diagnóstico del estado actual de México, un diagnóstico bastante negativo, hay que decirlo. O sea, ellos dicen México está en su peor momento, la economía se derrumba, y se preocupan, digamos, por estos colectivos oprimidos, los migrantes, las mujeres, o sea, se suben hasta el movimiento feminista, cosa que a mí me molesta bastante. Y yo me pregunto, o digo frente a esto, oye, si ellos pudieran hacer esto cuando gobiernan, esperen, ya estuvieron en el gobierno y no lo hicieron, ¿no? Como dice el meme, como, wait, calma, ellos sí estuvieron, y cuando estuvieron, ellos son los causantes, digamos, de muchos de estos problemas que se arrastran hasta el día de hoy. Entonces, una cosa de realismo mágico nuevamente. Y todas estas expresiones, esto que estamos viendo de este nuevo colectivo, whatever, porque ahora son colectivistas además, ¿no? Los de derecha, ¿ya? Este colectivo, esto del INE, estos golpeteos son intentos desesperados de una oposición que está casi muerta, sabiendo que el 24 no tienen absolutamente ninguna opción, pongan el candidato que pongan. Yo creo que esa es más o menos la desesperación. Entonces es crear nuevos movimientos, que son como unas agrupaciones. Esta agrupación, por ejemplo, tiene gente del PRI, del PRD, del PAN, de MC, y aquí el análisis que yo quería hacer era muy parecido a la línea del análisis que ayer hizo Julio Astillero. Está muy interesante porque él dice, a ver, ¿qué personajes están en este movimiento? ¿Cierto? Tenemos a la esposa de la Bastida, ¿cierto? A exgobernadores como Iván Ortega, gente que se robó todo, gente que ha hecho las tranzas más espantosas, ¿no? Y que está eso documentado. Está hasta el señor que fue rector de la UNAM y que quiso subir las Hay cuotas. dos rectores de la UNAM. El Francisco Barnes, que fue el que quería subir las cuotas y que generó un movimiento social, un desastre, ¿no? Está José Ramón Martel López Portillo, está Beatriz Pajés del grupo de Alarraqui, que le cae también a Leticia, ¿no? Está, por ejemplo, está Jorge Carrillo Lea, que incluso él, que era un gobernador de Morelos, estuvo vinculado a Amado Carrillo, al Señor de los Cielos, durante mucho tiempo. Entonces estamos hablando de malandros, ¿no? De gente corrupta, de estos políticos. Y es el ejemplo, yo diría, de lo que ya no se quiere, ¿no? Esto no es una oferta, porque ellos pretenden hacer un cambio, una mejoría para México o un nuevo país, ¿no? Pero no es una oferta de cambio, como si ellos no hubieran podido cambiar las cosas antes, ¿no? Es triste ver al ingeniero Cárdenas, por ejemplo, en esta lista de gente, considerando que fue el precursor, ¿no?, de los gobiernos de la ciudad, desde el lugar de lo que después se llama Morena, ¿no? Y el presidente hoy día hace una referencia a eso, una referencia bien dura. Lo conversaban ahí con el doctor Lorenzo Meyer, pero es muy terrible ver a estos sujetos que en algún minuto estuvieron del lado del pueblo posicionándose a favor de la oligarquía, ahora con tanto descaro, ¿no? Y ahí donde el presidente dice, oye, para efectos ideológicos uno está aquí o está acá, no hay neutralidad. Y este movimiento se pretende neutral, ¿no? Y eso es bien interesante. Ellos dicen, tenemos gente de todos lados, queremos escuchar todas las voces, somos plurales, somos neutrales, estamos al medio. No, señores, eso no existe. Si usted está con la oligarquía está en un lado y si usted está con el pueblo está en el otro. No hay estos términos medios de ninguna forma, ¿no? Y qué es lo interesante, ver a sujetos en este nuevo movimiento, ¿cierto? Como Dante Delgado. Lo que decía Julio Astillero, y me parece lógico, es que este colectivo, que además ha cambiado de nombre como 3 veces, ahora se llama México Colectivo, y él decía MC,
MC, miren qué casualidad. Es un proyecto, ¿cierto? Donde, ¿qué está haciendo Dante Delgado acá adentro, ¿no? En este movimiento de estos zombies renacidos de la ultratumba. Bueno, probablemente lo que se está buscando, ¿verdad?, es instalar o posicionar a MC en un lugar de mayor peso negociador respecto del resto de la agrupación Va por México. Es decir, MC tratando de capturar distintos apoyos para no estar en desventaja, porque esa es la situación permanente de MC, ¿no? Estar en desventaja respecto de estos partidos hegemónicos de la oposición. Y efectivamente en MC además hay una ruptura interna, es decir, hoy en día Dante Delgado y Alfaro se están peleando por quién es el que maneja el partido. Alfaro, por ejemplo, pagó, digo, una encuesta en Reforma. Bueno, salió una encuesta en Reforma, muy neutral, todo, ¿no? Donde aparece que MC con cualquier candidato ganaría la candidatura en reemplazo a Alfaro. Y es bien interesante. Obviamente está mandada a hacer esa encuesta en Reforma, porque en el fondo va dirigido a Dante Delgado, es decir, ¿quién es el que tiene el poder en Jalisco? Alfaro, ¿no? Entonces, tienen una ruptura. Dante Delgado está intentando quedarse, ¿no?, con MC, y de alguna manera se mete en este grupillo de ultratumba, intentando generar contactos, lazos, ¿verdad?, tener mayor apoyo para efectos de que MC se posicione mejor también, ¿no? Así que bueno, en general, yo creo que es una cobertura de algo que está pasando adentro. Esto no es real, no es un movimiento que esté buscando, digamos, generar ningún tipo de cambio. Es un documento que hicieron de 50 páginas, copy-paste, bien precario, con cosas muy obvias y muy clichés. Evidentemente que hay problemas de migración, es obvio que hay problemas de todo tipo, pero no porque tú lo pongas ahí, eso significa que... Y como dice Leti, ¿cómo lo van a hacer? A ver, ¿tienen algún proyecto para parar la violencia del país, el narcotráfico? ¿No? O sea, y toda esta gente ya estuvo en el poder y no hizo nada, todo lo contrario, hicieron pactos con el narco. Entonces, la verdad, yo no me lo tomo en serio, en el sentido de que no creo que sea una oferta real, sino que más bien es un movimiento al interior de la oposición tratando de generar apoyos o no apoyos respecto de esta candidatura que se va a definir para el 24 y que está bastante peleada, donde MC sí quiere un lugar. Bueno, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, querida Ingrid. Pues, querida Edurne, con esto que están señalando de la presencia de pues varios innombrables, bueno, ahí también quería pedirte tu opinión, tú que has estado y creo que sigues en la UNAM, ¿no? De la presencia ahí de dos, como decía ahorita Ingrid, de dos ex rectores, José Narro y Barnés con una historia muy, muy particular. Creo que a ti y a mí nos tocó estar ahí como estudiantes cuando fue lo de las cuotas, nos tocó esa parte de la huelga y pues sabemos que este personaje también es otro innombrable y lo que provocó en la UNAM. Pero esa es una pregunta. Y otra, y bueno, más bien también como comentario de lo que decía Leti, pues sí hay varias cosas aquí. Yo me detuve anoche a revisar la parte económica que presenta este documento y bueno, es una situación muy, muy interesante en el sentido de que vuelven a proponer el consenso de Washington. Por ejemplo, dicen hoy un estado de bienestar es económicamente imposible, o sea, eso lo subrayan después de decir que como tú decías, Leti, la economía se derrumbó y que no hay crecimiento. Al final les pedimos que se queden, vamos a presentar incluso los nuevos datos que da el Fondo Monetario Internacional y también la Secretaría de Hacienda e INEGI, que dicen otras cosas, pero bueno, eso es lo que está señalando en la parte económica, una mentira, pero no solo eso, sino seguir más con este consenso, insisto, de Washington. Y el último punto en la parte económica dice dejar de utilizar, justo contrario a lo que hablábamos con el doctor Lorenzo Meyer, dejar de utilizar recursos fiscales para subsidiar la ineficiencia de las empresas públicas, ¿no? O sea, es decir, hacen el llamado a no seguir financiando y rescatando a Pemex y a CFE, y bueno, esa es parte de la argumentación neoliberal que ya hemos vivido durante 30 años y que ya sabemos cuáles son los resultados. ¿Qué decir sobre esto, querida Edurne? Gracias. Bueno, primero que comparto todo lo que han dicho Leticia e Ingrid. Y bueno, pues agradecerle a la oposición que al menos están documentando. Y entonces eso nos va a ayudar en el tiempo a regresar y a ver sus ideas y quizá encontremos muchas recurrencias, ¿no? Porque
Justo estamos hablando de dos documentos que están llegando en estos días, un libro y esta propuesta de grupos políticos que seguramente pues no están muy separados, ¿no? Entonces, yo regresaría otra vez al tema de la divulgación del libro pasado, porque siento que hay como una especie de esquizofrenia o falta de claridad de parte de ellos, de a quién se quieren dirigir, ¿no? Porque me da la impresión de que el discurso y todo se siguen hablando a sí mismos con la intención de querer abarcar a más gente, como de querer hablar con otras personas, pero es como locura, ¿no? Como querer hacer las cosas distintas de la misma manera. Entonces, yo veía un poco la estructura del panfleto del segundo documento inacabado. Creo que yo voy a hacer la tesis antes de que ellos terminen. Y bueno, lo que veía, toda la estética del documento me recordaba la Estrategia Digital Nacional. El verdecito, la forma de organizar la información, ¿no? El problema y las acciones, todas en verbos, ¿no? Pasivos, hacer, resolver, actuar, ¿no? Pero justo que dan una intención de llamado a la acción, pero sin ningún tipo de contenido de acción, ¿no? Realmente, como decía Ingrid o Leticia, no me acuerdo, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál es el proyecto, no? Y ahí, pues, pensando en acciones, pues, y haciendo un contraste con AMLO, pues AMLO lo que ha hecho, o sea, su acción principal ha sido caminar, ¿no? O sea, si yo pienso en una acción, pienso en eso, caminar. Y estos cuates no caminan, ¿no? No saben caminar más que a su coche y a verse entre ellos, siguen en una, ¿no? En una burbuja de ellos y están pues como locos porque definitivamente necesitan romper eso si quieren empezar el diálogo, ¿no? Y más o menos ese es el intento, creo yo, del libro de Ciro y de Lorenzo, pero pues más allá de eso yo no tendría más que agregar. Creo que la forma en la que lo ha planteado Ingrid es muy, muy clara. Y bueno, sobre los rectores yo solo podría opinar en términos como estudiante y muy personales. No me agradaron nunca, ¿no? Y pues verlos en todo esto, en todas estas agrupaciones políticas, pues es de alguna manera confirmar todo lo que se dice sobre ese sector priista de la universidad, ¿no? Y cómo otra vez, ¿no? La relación entre los intelectuales y la vida pública, ¿no? Y con eso sería todo. Ok, muchas gracias, mi querida Edurne. Leticia Calderón, déjame nada más, bueno, sobre este mismo punto, si tienes algo más que añadir, y yo lo colocaría también desde el ángulo de, bueno, está la corriente López Obradorista que sale en defensa férrea frente a estos embates y estas nuevas iniciativas, y esta corriente de oposición cada vez que intentan salir, pues salen con las mismas figuritas, ¿no? Es como ese de ya la tengo, ¿no? Ya la tengo, ya los conocemos. Y lo que se ilustra también, me parece de manera importante en la oposición, es la falta de cuadros, porque hemos hecho también críticas en el sentido de lo que está sucediendo a veces en Morena, en la dirigencia, pero lo que se ve de manera muy clara y casi hasta dramática desde el lado de la oposición es que no encuentras una sola figura que rescatar. Si me equivoco, pues corríjanme, a por las favor, Raki, ¿cómo no? compañeras, a las Raki. A las Raki. Pero ese elemento me parece importante, más allá de simpatías, filias o fobias con el presidente, me parece que ese es un dato que valdría la pena rescatar. Y pues también por una cuestión pensando en los tiempos, pues está el caso de, hablando de la oposición y hablando de la Ciudad de México, pues de Sandra Cuevas,
tremendos delirios, qué barbaridad. Hemos pasado las imágenes. En esta ocasión, si acaso las vamos a pasar en off para ya no estar hiriendo tantas susceptibilidades de la audiencia. Pero, ¿qué decir de estos dos ángulos, Leticia? No, fíjate que está interesante la manera como lo conectas, porque justamente es esto, una oposición, pues que sus cuadros no solamente han tenido el poder, han ejercido el poder, lo ejercen de alguna manera muy clara, digo, senadores, diputados, pues no me digan que eso no es poder, o funcionarios de altísimo nivel. Entonces, es gente que ha estado, pues, en el control del país por mucho tiempo, y en ese sentido tampoco han logrado generar como un reemplazo, digamos, visible, que tenga una cierta capacidad incluso de narrativa o de generar un discurso diferente. A mí me llamaba mucho la atención la alusión que hay en el documento que comentábamos hace rato, de frases como otro mundo es posible, que es un lema de la izquierda. Entonces, como un juego así, como muy de buena ondita, ¿no? Como para que se vean, incluso un intento de rebase por la izquierda. Pues que venga, pues, que lo hagan. Pero no, obviamente no lo van a hacer porque no vienen por ahí. Pero es como un poco coquetear con esto, y ese es parte del problema, que como no generan una identidad realmente acorde a lo que consideran. O sea, hablar de inclusión de todos es, insisto, no entender nada de lo que implica reconocer el racismo, la desigualdad, las desventajas de un país y de un planeta que ha funcionado en esa lógica. Entonces, incluso revisar eso ya podría dar lugar a un montón de gente que seguramente es capaz de liderar y de tener un nuevo discurso, pero también habla de mucho egoísmo, porque no son capaces de reconocer sus propios reemplazos generacionales, ¿no? Yo les digo que al final de cuentas llegó un momento que yo dije, no, pues ya estoy yo en la generación, pues ya, del tope, y veo aquí a los liderazgos de 80 y más, dije, híjole, sentí la juventud en pleno, porque de plano, sí, me doy cuenta, no son capaces de reconocer esos reemplazos que podrían ser, y no pueden ser sus hijos, ¿verdad? Beltrones, Silvana Beltrones, ¿no? O sea, que vas poniendo a tu hijo, no. Quiero decir en términos realmente también de formación y de ideología. ¿Dónde está el discurso? Y eso es lo que falta. Digo, y no es tampoco una cuestión que esté elaborada del otro lado, ¿eh? Yo creo que hay que discutirlo también, pero no es el punto en este momento. Y el otro, ahí, por eso digo que se conecta muy padre, porque ¿cuáles son los cuadros y cuáles sí serían los reemplazos visibles? De horror, porque entonces tienes un personaje, ya lo digo como personaje, no como la persona en sí, que tiene, digamos, esta imagen pública, la señora Sandra Cuevas. Bueno, pues que lo que vemos aquí es que puede ser un reemplazo en términos de la edad, ¿no? De la figura, incluso visualmente hablando, una mujer más joven. Bueno, pero no la presentarían ahí porque tampoco se quemarían tanto, ¿no? Ellos están en una onda más delicada, la señora Josefina Vázquez, ayer yo la veía, ¿no? Alejandra Barrales, elegantísima, vestida, ¿no? O sea, esta cosa que tiene que tener, pues, más elegancia. Si se van a reunir en el Poliforum Cultural Siqueiros, no va a llegar alguien a decir que va a dar madrazos, ¿verdad? No, calma. Entonces, aquí el punto es que eso es parte de una incongruencia, porque tienes un pretendido discurso buena ondita, por lo menos en esta presentación de ayer, ¿no? Más la Agenda 2030 y bueno, ¿no? Ya yo ahí pues decía, pues hay que saberle al tema, ya me imagino quién los ha de haber redactado, ya los quiero ver, pero entonces tienes para el otro lado a alguien que en realidad recuerda la política más primitiva y más de doy un golpe o te controlo o te voy intimidando, extorsionando, para justamente tener este control territorial que lo han ejercido de todos lados, pero esta evidencia de un uso más violento, incluso en la forma física, porque aquí no le va a dar miedo que se te acerque alguien así, bueno, pues no, pues obviamente te echas a correr, pero es un manejo que uno lo ve como ya muy desfasado en términos de lo que esperarías de un político contemporáneo, salvo que solo personajes así logran, digamos, tener presencia mediática y jalar los reflectores y cosas así. Entonces, están en una encrucijada fuerte, porque de repente, si tú tienes un discurso más modernito y no tienes quien, o pretendidamente, quien pueda realmente representarlo y elaborarlo sin ser
del archirrecontraviejo momento histórico mexicano. Digo, Cárdenas fue el perdedor por un fraude electoral en el 88, pero ya de aquí yo creo que la mitad de los que nos están viendo ni habían nacido. O sea, es un punto en el cual no hay ese reemplazo, no solo de cuadros, no solo del discurso, sino que el reemplazo es de miedo. Entonces, frente a eso, todavía se limita más, se empobrece más esa opción desde la oposición. Pues sí, el que sí es muy joven es La Bastida, ¿no? Él sí es un chico joven y además nuevo en la política mexicana, ¿no? Entonces ese es uno de los que tú preguntabas, Ernesto, ¿quién? Pues ahí, ¿no? Bueno, gracias, querida Leti. Ingrid, en esta parte que estaba ya ahorita señalando sobre Sandra Cuevas, Leti, pues hay varios cuestiones aquí que comentar sobre eso. Uno, esto que está pidiendo ella, un juicio político contra Claudia Sheinbaum, y dos, esto que Morena también ha señalado, si ella realmente tiene la capacidad de gobernar, ¿no? Incluso se debe valorar si es apta para gobernar, así se está manejando por parte de Morena. ¿Qué decir sobre esto y sobre lo que pasó la semana pasada, querida Ingrid? Ay, no, esto sí que fue, yo me acuerdo estar a la 1:30 de la mañana esperando a la conferencia de prensa que hizo Sandra Cuevas en una escalera, no sé si la vieron, ¿eh? Pero una situación súper paupérrima, donde estaba ella, Elía Limón, no recuerdo quién más, bueno, este alcalde panista también, y tenía como un grupillo que estaba en pro de ella y que tenía unas carteles y 4 o 5 reporteros que también no eran reporteros, sino que era gente de ella, entonces ni siquiera preguntaban cosas de lo que había ocurrido cuando encontraron estas cosas, todos estos panfletos y un montón de evidencias, ¿no? De que ella está pegándole a Claudia Sheinbaum y repartiendo estos folletos, sino que además eran preguntas como, bueno, usted, señora Sandra, ¿qué opina del metro? O sea, no tenía nada que ver con nada, era como un show montado aquí como para atacar directamente a Claudia Sheinbaum. Y yo creo que nuestra mesa de hoy se puede resumir en distintas formas en que la oposición está intentando hacer algo, ¿no? O sea, tenemos la versión legalista, INE, tenemos la versión política y colectivo, whatever, y tenemos la versión porra violenta, que es el caso de Sandra Cuevas, ¿no? O sea, vía la violencia, derechamente la violencia. Y claro, son distintas maneras de tratar de entrar y generar algo, lo que sea, ¿no? Porque ya uno ni siquiera sabe, bueno, cuál es el foco acá. Porque esta alcaldesa, que yo digo, es muy bueno que haya salido, ¿ah? Porque, y lo tuiteé en su momento, es bueno que la gente sepa lo que ocurre cuando votan mal, porque esta señora salió elegida por votación popular, y fue un voto de castigo a Morena, y salimos trasquilados, o sea, objetivamente quienes votaron por Sandra Cuevas pensando que con eso castigaban a Morena, en realidad se castigaron a ellos mismos y a nosotros que somos los que habitamos esta alcaldía de Cuauhtémoc, ¿no? Porque es un desastre. La alcaldía es una de las que está con mayores índices de violencia en toda la Ciudad de México, es la número 2 o algo así, porque ella no solo no ha sido capaz de ni siquiera administrarla, sino que su administración es una administración sumamente, ¿cómo se podría decir?, corrupta, con la Unión Tepito como su brazo armado, una cosa bien cuestionable. Yo me acuerdo cuando hubo aquí toda la polémica con las colectivas feministas que estaba en el Parque Río de Janeiro, ¿no? Ella mandaba a unas personas que eran como unos sicarios, literal, de la Unión Tepito, a amedrentar a las mujeres, se ponían en unas camionetas, o sea, todo era un sistema que es un sistema que uno dice, es lo que no queremos, ¿no? Para el futuro del país, ¿no? Un sistema antiguo, ¿no? De amedrentar, de usar al narco, etc. Y por lo tanto es bueno que la gente lo vea, o sea, es decir, ella representa a un modo de gobernar muy ligado, ¿verdad?, al PAN y a otros gobiernos anteriores, donde son conductas y formas que no se están buscando hoy en día, es decir, es como que estuviera desfasado, como bien dice Leticia, esto es como una cosa del pasado tratando de volver al presente, pero es un presente ya distinto. Entonces, la señora genera toda esta polémica a la 1 de la mañana y nos hace desvelarnos a todos, ¿no?, con su escándalo, y un show ahí de ¿a quién queremos? Porque además ayer la imitaban y quien la imitaba era genial. Yo no sé cómo se llama, pero vi un sketch de imitación. Leti, por favor, ayúdame con el nombre. Nora Huerta.
Nora Huerta Nora Huerta. de Operación Mamut, no, genial. Ya. Por favor, invito a la audiencia a ver aquello, porque era, ella salía así como, bueno, ¿ya quién queremos madrear? A Claudia Sheinbaum. Y era una cosa así, pero era tan burdo el sketch como lo que pasó en la realidad. Yo decía, no puedo creer que en la realidad haya una persona que tiene un cargo público, que esté arriba de una escalera con todos sus porros y esta gente que la sigue, que yo no sé de dónde lo sacó, francamente, gritando y queremos madrear a Claudia Sheinbaum, o sea, tremendamente burdo. Pensando con ello que con eso yo me imagino que a lo que está apelando, ¿no? Es a tratar de desinflar o de desgastar la imagen de Claudia Sheinbaum, que es lo que un poco está ocurriendo en la ciudad, ¿no? El metro, esto, lo otro, que el humo, que la cosa, y esto es otro más de estos mecanismos de intentos de pegarle de distintas maneras a Claudia Sheinbaum, en este caso de una manera burda, que yo no creo que le haya funcionado. Yo me imagino que ella lo que quiso hacer bueno, dentro de su mente, acuérdense que ella es la del osito Bimbo, también no sé qué también piensa y de manera, o sea, es cuestionable, ¿no? Pero yo me imagino que lo que quiso hacer era que Claudia Sheinbaum y ella se pusieran al mismo nivel de discusión, es decir, como estas dos mujeres se están peleando prácticamente en una lucha libre ahí, en un ring de lucha, y están al mismo nivel, ¿no? Que no es lo que ocurrió, porque básicamente después de todo este show, lo que ocurrió es que la gente dijo, oye, miren a Sandra Cuevas, no está en condiciones prácticamente mentales de gobernar. Yo también opino que podríamos hacerle como algún tipo de análisis psiquiátrico, porque la señora sí se le bota, o sea, ese día se le botó la canica, yo creo, porque era mucho, y muy impulsiva, y muy todo, ¿no? Cosas que no se debieran hacer. Y en este resultado, Claudia Sheinbaum no se vio afectada, creo yo. O sea, no fue un análisis donde uno dijera, hoy Claudia Sheinbaum llegó y se metió a la alcaldía sin permiso, de manera ilegal, porque eso es lo que ella quería como narrativa, o sea, en términos de la narrativa quería estructurar eso, ¿no? Se metió sin permiso, de manera súper prepotente, y encontraron esto. Porque además todo estaba hecho, yo siento, para que Claudia Sheinbaum entrara a la alcaldía y agarrara esos panfletos, porque era muy obvio. Yo había visto aquí en las calles cómo tiraban esos panfletillos en la calle, esas cosas que dice Claudia Sheinbaum, culpable de todo lo que ocurre en el mundo, y eso estaba en toda la alcaldía. Era muy obvio que lo estaba haciendo Sandra Cuevas, era muy obvio que si tú allanabas una oficina te ibas a encontrar con eso. Entonces la verdad es que ella trató de que Sheinbaum pisara un palito o cayera en un juego, y siento que no se logró el objetivo, pero sí nos dejó unas postales muy graciosas en términos de la imitación. Les invito a verla y a decir, por favor, la próxima vez que voten como voto castigo a Morena, decidan bien si las personas, y podría, no sé, que cambien la ley y hagan algún tipo de análisis psiquiátrico antes de que la gente, digamos, asuma puestos de poder, porque da miedo, ¿no? Yo creo que esta señora literalmente está bastante como en el límite, entonces es peligrosa para nuestra alcaldía, creo yo. Así que bueno, lo dejo ahí. Pues bueno, gracias Ingrid. Edurne Uriarte, tienes la palabra para cerrar la mesa el día de hoy. Pues gracias. Pues sí, nos estamos viendo desfilar al viejo régimen, ¿no? Eso es justo lo que estamos viendo. Primero pasa uno, luego pasa el otro, y nada más pues recapitular un comentario que dije antes, que no es que sean los mismos, sino más bien va a estar interesante ver cómo esos grupos se van juntando, se van separando, y qué relación tiene MC allí, ¿no? Porque sí, justo como decía Ingrid, porque además MC tiene esta actitud como de ir siempre como debajo del agua, y se va colando por lugares muy raros, y bueno, pues estos son los que nos están dando la cara, pero tenemos también a Enrique de la Madrid, que bajita la mano, está ahí presentándose en distintos lugares, opinando en Twitter y demás, ¿no? Entonces ese es la nueva generación, no ubico a ningún otro, ¿no? Y bueno, sobre Sandra Cuevas, yo ayer estaba leyendo sobre ella porque es la primera vez que tengo que hablar de Sandra públicamente, no sabía casi nada. Y ¿De los 10 países no sabías dónde fue a estudiar su posgrado y todo eso? Sí, sigo sin encontrarlos. La ausencia es un dato. Y entonces, bueno, tiene una productora, ¿no? Ella es productora, así es que a lo mejor de ahí sale todo lo que Ingrid se pregunta dónde está, ¿no? Tiene una galería, o sea, es una persona muy,
particular, y estaba leyendo también el texto que escribió Violeta ayer, donde ella piensa que pues que Sandra es como una persona como muy calculada, ¿no? O sea, que todo eso, pues, o sea, es un personaje como muy, pues no sé, programado, digamos, ¿no? Y en diálogo con esos argumentos yo no estoy muy de acuerdo, porque yo en realidad lo que siento es que estamos ante una mujer muy joven a la que nadie le ha puesto un estate quieto, ¿no? O sea, yo más bien siento que es una chava que, y uso chava intencionalmente, para hablar de ella como persona, que pues todo lo que hizo fue militar políticamente, después tuvo una posición, después tuvo otra, o sea, tenía 5 años de experiencia en el gobierno, que bueno, no es necesariamente malo si tienes una serie de recursos emocionales, inteligentes, qué sé yo, y puedes entrarle, ¿no? Pero más bien al contrario, yo me preguntaría si Monreal sabía que ella tenía todas estas capacidades histriónicas y más bien la intencionalidad viene de él, ¿no? Es que de veras, o todos pasaron de frente y nadie se dio cuenta, ¿no? O de verdad es muy perverso, ¿no? Más bien lo que hizo, pero Monreal, porque yo sí siento que ella lo que necesita es un par de cachetadas, ¿no? O sea, que alguien la... que alguien le diga, Ya lo oye, estás viendo. No. la vida es así, ¿no? Bueno, está bien a los golpes, no, pero eso es un decir, ¿no? Pero sí creo que necesita que la vida la coloque un poquito en su lugar. Nada más eso. Gracias, Edurne. Pues sí, actos de justicia. Ayer hablábamos con los maxi abogados en términos jurídicos y legales, qué implicaciones tenía pues todo lo que ha estado haciendo Sandra Cuevas, que el hecho también de que un contralor pues se aparezca en una alcaldía, si eso es procedente, si no, y qué se puede hacer frente a una alcaldesa que pues ya abiertamente pues dice, pues sí, no es mío, pero bueno, sí, y si lo fuera, pues estamos diciendo la verdad. En fin, un desorden ahí mental bastante importante que habrá que ver qué demonios hay detrás de esta mujer. Y lo grave, pues es que es alcaldesa y de una alcaldía no menor como la alcaldía Cuauhtémoc, y pues muchos la vivimos, ¿no? Vivimos en esta alcaldía y nos toca padecerla de muchas maneras, y en términos de seguridad también ha sido todo un tema aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, pero da para mucho. Tenemos que terminar, pero Leticia, ¿quieres comentar algo? Adelante. No, nada más que aguas porque pasa con las mujeres, no lo diríamos de los hombres, que eso es también muy grave. Bueno, un poco el tono, la gesticulación de ella, los exabruptos, o sea, esta de ponerse de bravucona, pues más allá de su propia personalidad y que no nos guste, evidentemente, bueno, eso no quiere decir, desde mi punto de vista, yo no lo suscribiría, bueno, de que algo la tenga que parar. La tiene que parar la ley, la tiene que parar el electorado. Qué bueno que se evidenció como una persona que a muchos puede ser que ese estilo no nos guste, y evidentemente no es un estilo que corresponde a la democracia y por tanto tiene que tener un castigo electoral. Pero fuera de ahí, yo sí diría que aguas, porque la rayita entre también, aunque sea con tono suave, descalificar a una mujer, sobre todo mujer, ¿no? Por un montón de razones que tienen que ver con su estilo, pues bueno, a lo mejor ahí justo qué interesante que quien la puso, quien la empuja, quien la protege, pues juega mucho a la sonrisita y aquí, a que diciembre me gustó para que te vayas, pero pues ahí sigue, y al final de cuentas no se ensucia las manos, ¿no? Ayer desfiló, a Leti. Ricardo Monreal. Ayer desfiló, le tocó estar ahí, así es que pues es algo que después tendremos que tocar. Pues sí, Yo quiero hacer un comentario cortito. Sí, adelante. En relación a eso mismo, a ver, en el chat alguien ponía, feminista descalificando mujeres. A ver, chicos, para que le tengan bien claro el asunto del feminismo, esto no es mujerismo. Yo no voy a defender a las mujeres fascistas, golpeadoras y porras por el hecho de ser mujeres. Eso es una estupidez. O sea, honestamente hay que ser bien claros acá. El feminismo es otra cosa. Aquí sí estamos descalificando o estamos hablando de Sandra Cuevas, es porque es una persona.
Yo vivo en la alcaldía de Cuauhtémoc y es una persona que permanentemente ha atacado a los colectivos feministas. ¿Con quién? Con hombres que son súper agresivos y que se les ponen atrás, donde amenazan a las mujeres con ejercer violencia. Y eso lo ha liderado Sandra Cuevas. Y cuando me refiero a que Sandra Cuevas además es una persona desequilibrada, me refiero al análisis de lo que ocurrió. Es decir, si ustedes ven lo que ella dijo públicamente como persona que trabaja en el servicio público, eso bastaría para que en cualquier país te saquen, porque tú no estás capacitado, ¿no? Tú no puedes, como alcaldesa de la ciudad, públicamente decir, vamos a madrear a la jefa de gobierno. O sea, eso a mí me parece que está fuera del límite de lo que tú puedes decir. Y no tiene que ver con el género. No tiene que ver con el género. Cualquier persona, hombre, mujer, que ataque a las mujeres, que además sea como golpeadora, que utiliza a esta gente el unión y que funcione desde la violencia, es cuestionable. Entonces hay que distinguir, ¿no? No porque sea mujer, nosotros vamos a tener una forma como sorora, que no se entiende bien eso, de estar a favor de algo que claramente está mal, y el uso de la violencia también está mal, y cuando se amedrenta a la gente también está mal, entonces hay que decir las cosas con claridad. Así que bueno, lo dejo ahí para contestar ahí a la... Muchas gracias, Edurne, Ingrid. También Edurne. Sí. Solo en contrarréplica a Leticia, porque yo sí estoy pensando en Sandra como una persona, ¿no? No dentro de la vida política, y con lo que estoy diciendo es, todos necesitamos límites, ¿sí? Todos necesitamos límites, en la política, en la vida personal, en todos lados. Si no tenemos esos límites, no tenemos esa capacidad de pensar en qué está, y de traer a la conciencia quiénes somos, ¿no? Entonces, si ella no ha recibido ninguna de ese tipo de límites de la vida, o sea, pasó de ser militante a ser funcionaria, a ser alcaldesa, ¿no? O sea, ha ido así, en línea recta, sin que nadie le diga que su actuar está mal, ¿no? Entonces, sí hace falta que las personas reciban límites, obviamente no a golpes, ¿no? O sea, con respeto y lo que tú quieras, pero si la vida no te pone en tu sitio, pues no puedes problematizar, ¿no? Y yo no creo para nada que ella esté en un lugar donde esté pensándose demasiado a sí misma en términos así de cálculo, ¿no? Entonces, a eso iba nada más mi comentario, y es lo que quería aclarar. Pues ahora sí, tenemos que acabar la mesa porque ya tenemos al siguiente compañero para entrevistarlo. Pues muchas gracias, muy bienvenida, querida Edurne, un abrazo muy fuerte. Ingrid y Leti, un abrazo y muy linda semana. Nos encontramos la próxima, o antes si ocurre algo muy importante. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Abrazo. Bienvenida, Edurne. Bienvenida, Edurne. Muy bienvenida. Gracias. Pues todo un personaje, Sandra Cuevas, Ernesto. Sí. Todo un personaje. Además, pues, un personaje es una mujer peligrosa, porque además esto que comentaba Ingrid sobre cómo la hemos visto, cómo ordena con uso de la fuerza desalojar a colectivas feministas, y no solo eso, toda la gente que está acampando en las calles, que está buscando techo, que está buscando... No, dice, es una campaña de limpia, dice, esa es la expresión que usa Sandra Cuevas, limpia. ¿No? Y también, como decía Edurne, pues, ¿quién la puso, no? ¿Cómo llegó ahí? Ricardo y ahí Monreal. tiene que ver una parte exacto, y de Morena, ¿no? O sea, sí, en particular de Ricardo Monreal, y bueno, pues todo un personaje y pues muchas cosas que seguir analizando de ella.